como nunca antes en el pasado. Ya han pasado varios meses desde que los científicos atómicos publicaron el movimiento del reloj del tiempo del fin hacia adelante, de 4 minutos a únicamente 3 minutos para la medianoche, y aún están en conteo. Ya he mencionado esto varias veces en este programa. Este mundo se encuentra en problemas como nunca antes en el pasado. Nunca había este mundo sido tan productivo, tan tremendamente grandioso en su progreso, en su producción, como lo hemos sido en este siglo XX. Por otro lado, nunca había estado este mundo en tan terrible estado de males como se encuentra ahora. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué va a pasar luego en este mundo? Nunca habían estado las condiciones tan amenazantes como se encuentran ahora. ¿Qué va a suceder ahora? El mundo de mañana. La Iglesia de Dios Universal presenta a Herbert W. Armstrong, internacionalmente reconocido como un embajador de la paz mundial, visitando a los líderes prominentes alrededor del mundo, hablando de la causa de los problemas mundiales y proclamando las buenas noticias del mundo de mañana. Señoras y señores, Herbert W. Armstrong. ¿Saben? Es solo en la profecía bíblica que podemos saber dónde nos encontramos y qué va a suceder. La profecía bíblica ocupa una tercera parte de toda la Biblia. Y como una tercera parte de la Biblia trata de la historia de este mundo, su civilización, esta civilización como la conocemos, de los gobiernos de este mundo, y yo he estado repasando parte de esa historia en este programa, de un sistema de gobiernos gentiles que comenzaron después de que el antiguo reino de Israel había sido echado fuera y ha continuado a partir del imperio caldeo de Babilonia, a través del imperio persa y a través del imperio griego o greco-macedonio, y luego el gran imperio romano, y luego ha continuado hasta el año 554 por lo que ha sido llamado el Sacro Imperio Romano en Europa, que tuvo 6 diferentes dinastías, y ahora estamos esperando la séptima, la unión de 10 naciones que va a ocurrir según la profecía bíblica en Europa. Ahora bien, la Biblia nos da una cronología de los eventos de la historia de las naciones y todo lo que llega hasta nuestros tiempos y hacia dónde nos dirigimos ahora. Y usted necesita entenderlo. Entonces, ¿en dónde nos encontramos ahora? Ahora, en el panorama de los eventos mundiales, como se representan en las profecías de la Biblia, nos encontramos ahora en el tiempo explicado en el capítulo 24 de Mateo y en el versículo 14. Los discípulos le habían preguntado a Jesús a principios de ese capítulo de Mateo 24 acerca de cuál sería la señal de su venida y el fin del mundo. Y él les había contado acerca de cosas que ocurrirían durante su vida, y luego llegando en el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Puede ser que usted no lo haya entendido, pero ese evangelio no había sido predicado por 1900 años, hasta que fue predicado en este programa,
y ahora está yendo por todo el mundo y a todas las naciones sobre la faz de esta tierra, ya sea de viva voz, por radio y televisión, publicada por la revista La Pura Verdad, una de las revistas de circulación masiva más grandes, que ahora tiene un tiraje de 8 millones de copias al mes, una de las revistas de mayor circulación sobre la faz de la tierra. Pero ahora, ¿qué es lo que el Evangelio del Reino sería? ¿Qué tendría que ser? Bueno, una señal de que estamos cerca de lo que se ha dado en llamar un Armagedón. Aún el presidente de los Estados Unidos hace un año habló acerca del hecho de que parece que estamos entrando en un Armagedón. Sí, los científicos también lo saben, de que nos estamos acercando al fin de esta civilización tal y como la conocemos. Por tanto, es tiempo de que la gente despierte y deje de dar por sentada las cosas, de que simplemente las cosas seguirán igual y así hasta el final, sino que están empeorando todo el tiempo en este mundo. Bueno, Jesús vino con un evangelio. Ahora, usted puede leer el evangelio de Jesucristo en el libro de Marcos, el Nuevo Testamento. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento son llamados evangelios. Y este es el evangelio según San Marcos. Y comienza en el capítulo 1, versículo 1, principio del evangelio de Jesucristo. Y habla acerca de Juan el Bautista que viene y prepara el camino. Y luego en el versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. ¿Pero qué evangelio? ¿Qué evangelio? No un evangelio que usted escuche ser predicado el día de hoy, sino por este programa, el evangelio del reino de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir el reino de Dios? Leemos en las partes históricas de la Biblia acerca del antiguo reino de Israel. Y también existía el reino de Judá y estaban divididos en 2 reinos. Los judíos estaban en el reino de Judá. Mucha gente no sabe esto. El reino de Israel no eran judíos, nunca lo fueron y estaban en guerra contra los judíos. Y la primera vez que se menciona a los judíos en la Biblia es en el segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículo 6. Luego leemos acerca del reino de Babilonia y del imperio persa o el reino persa, y habían otros reinos. Los Estados Unidos es un reino, Alemania es un reino, la Unión Soviética es un reino, Japón es un reino. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Ahora encontramos profetizado en una gran profecía del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 9 y versículos 6 y 7, acerca de un niño que nacería de Israel y que crecería y que el gobierno estaría sobre sus hombros. Y este que nacería era Jesucristo y el gobierno estaría sobre sus hombros. Ahora encontramos en el primer capítulo de Lucas que un ángel se le apareció a su madre María antes de que él naciera y que le dijera a ella que el ser que nacería de ella, y ella era una virgen que fue preñada por Dios mismo a través del Espíritu Santo, y que ese ser que nacería sería el Hijo de Dios y que él vendría como el Mesías y él vendría para ser un gobernante y para gobernar y reinar para siempre. Ahora, Jesucristo vino predicando el reino de Dios. Ese es el gobierno que es gobernado por Dios, el propio gobierno de Dios. Ese gobierno no se encuentra sobre la faz de la tierra el día de hoy, excepto en la propia iglesia de Dios. Entonces, Jesús dio parábolas, por ejemplo, la parábola en el capítulo 19 de Lucas, la parábola de las minas,
la parábola de los talentos en el capítulo 25 de Mateo, y ambas hablan en parábolas acerca de Jesús como un joven noble que asciende a los cielos, donde Dios, el Padre, le otorga un reino y regresa a la tierra para regir sobre todas las naciones sobre la faz de la tierra como rey. Yo fui desafiado hace como 60 años ahora. Yo pensé que entendía que la Biblia decía ciertas cosas. Yo no sabía muchas cosas acerca de la Biblia en ese entonces, pero yo había sido criado en una de las iglesias protestantes hasta los 18 años de edad y luego perdí interés en la religión y dejé la iglesia. Pero me acuerdo que dije en ese entonces, bueno, la Biblia dice, guardarás el domingo. Y la respuesta fue, bueno, ¿cómo sabes eso? ¿Lo has leído ahí? Le dije, no, yo no conozco la Biblia, pero sé que está ahí. Bueno, ¿cómo sabes? Bueno, porque todas las iglesias guardan el domingo y ellas sacan su religión de la Biblia, ¿que no? Bueno, ¿de veras? Bueno, descubrí que no, créalo usted o no. Yo pensaba que yo era un alma inmortal hasta que leí en la Biblia que el alma que pecare morirá. Las almas mueren y las almas no son inmortales. Y aquello que es inmortal no es un alma. El alma es solo mortal, hecho de carne humana que se puede podrir y descomponerse y dejar de existir. Y cuando empecé a estudiar la Biblia a profundidad por primera vez, hace como 58 años atrás, creo que ya han transcurrido, que mis ojos fueron abiertos y también los de usted si comienza a leer su Biblia, si usted la abre y cree lo que dice ahí. Jesús habló acerca del reino de Dios. Todo su mensaje tenía que ver con el reino de Dios y acerca de él como el rey de ese reino. Y él dijo cuando estaba en la tierra que él iba a irse al cielo y que este reino le iba a ser conferido a él por Dios Todopoderoso, el Padre, y que él regresaría y que él regiría sobre la tierra. Ese fue su mensaje, ese fue el Evangelio. Hoy no se predica el Evangelio de Jesucristo. Usted no ha escuchado el Evangelio de Jesucristo. Usted solamente cree que lo ha escuchado. Usted ha escuchado un Evangelio acerca de Cristo. Usted escuchó acerca de Cristo. Jesucristo fue enviado a esta tierra hace más de 1950 años por Dios Todopoderoso y él fue enviado como el mensajero portando un mensaje y el mensaje que trajo fue el Evangelio. Ese mensaje fue el Evangelio. ¿Por qué es que no predican eso hoy en las iglesias? Se los pregunto, ¿por qué no? Pero ustedes no lo han escuchado ser predicado en las iglesias y aparentemente usted no lo escuchará. Bueno, Jesús predicó el Evangelio del reino de Dios y ese es el único Evangelio que él predicó. Jesús dijo, edificaré mi iglesia y llamó a 12 discípulos y habían por lo menos 2 suplentes porque uno de ellos se desvió, Judas Iscariote, y había uno que había estado en compañía de ellos todo el tiempo y fue nombrado a tomar el lugar de Judas Iscariote. Y Jesús vino como el Salvador, así como el futuro rey, y él murió para que a través de su sangre derramada, él pagara la pena de muerte en el lugar de usted y mío, si nos arrepentimos, si nos volvemos a Dios y el camino de Dios y guardamos la ley de Dios, porque el pecado es la transgresión de la ley de Dios y esa ley es una ley espiritual. Bueno, Jesús predicó el Evangelio del reino de Dios. Los apóstoles salieron predicando el Evangelio del reino de Dios. Ahora escuche, ¿por qué crucificaron a Jesucristo? Claro que Él vino esperando morir por nosotros, pero aquellos que lo crucificaron no sabían eso. En sus mentes, ¿por qué lo crucificaron?
porque no les gustó su mensaje. No les gustó el mensaje del gobierno de Dios y el gobierno venidero de Dios. Lo crucificaron a causa de lo que él predicó. Y déjenme decirle, hay muchas gentes, aún en las iglesias de hoy, que no les caigo bien porque predico el mismo evangelio que Jesucristo predicó cuando él estaba en la tierra. Y si él estuviera aquí el día de hoy y en televisión, estaría predicando lo mismo y lo odiarían y él no sería aceptado por las iglesias. Se los digo, en la autoridad de Jesucristo mismo, su mensaje no sería aceptado el día de hoy porque se han vuelto a otro mensaje diferente. La iglesia comenzó justo después de que Jesús ascendiera a los cielos. Jesús dio su vida por usted y por mí. Pero si nosotros nos arrepentimos, si nos volvemos al camino de vida de Dios, y la ley de Dios es solo una manera de vivir, y si guardamos la ley de Dios es el camino del amor, de la paz, de la cooperación y de la preocupación por la otra persona, así como por uno mismo, y no habría nada más que paz sobre la tierra si viviéramos así. Y el pecado es la transgresión de ese camino. Y hay mucho pecado en el mundo y todo el mundo está pagando la pena y sufriendo a causa de ello. ¿Por qué no podemos despertar y por qué no podemos quitarnos las escamas de los ojos y entender un poco de verdad que tiene sentido? Sí, tiene mucho sentido si tan solo lo pudiéramos entender, y podemos entender si estamos dispuestos. La mayoría de ustedes que me están escuchando al presente no están dispuestos. ¿Por qué no lo admite usted? Bueno, Dios le ayude a usted a entender y a estar dispuesto. Bueno, como quiera que sea, después de que Jesús ascendió a los cielos, muy prontamente hubo persecución contra la iglesia. En los primeros 2 años ya había mucha persecución y creciendo rápidamente. La mayoría de los apóstoles originales también fueron muertos como Jesucristo, porque a la gente no les gustó el mensaje acerca del gobierno de Dios. Ellos querían gobierno de los hombres bajo la influencia seductora de Satanás el diablo. Y así hubo una gran controversia que se levantó en el primer siglo, hace más de 1950 años, acerca de si el Evangelio debería de ser un mensaje acerca de Cristo, el mensajero, o acerca del mensaje que él trajo. Su Evangelio era el mensaje y querían deshacerse de ese mensaje, de ese Evangelio, y querían simplemente predicar las ideas de los hombres acerca del Evangelio, acerca del mensajero. Y uno lo oye mucho, lo llaman el Evangelio de Cristo, y eso es un falso nombre. Ese no es el Evangelio de Cristo, sino que es un Evangelio de los hombres acerca de Cristo, que fue un mensajero enviado por Dios con un maravilloso mensaje. Luego, parece que el telón cayó sobre la historia de la iglesia como por 100 años, desde el año 50 después de Cristo hasta el año 150 después de Cristo, y cuando se levanta el telón encontramos a una iglesia que se llama a sí misma cristiana, pero es totalmente diferente de la iglesia que fue fundada por Jesucristo. Totalmente diferente. Y eso ha continuado hasta el día de hoy, y hoy aún predican un mensaje acerca de Cristo, pero no el mensaje de Cristo. Entonces ha llegado hasta nuestros tiempos el día de hoy. Y ahora, después de todos estos años, Jesús había dicho en Mateo 24, cuando le preguntaron acerca de la señal de su venida y del fin del mundo, él dijo que muchos vendrían en su nombre diciendo que él era el Cristo, y eso es lo que han hecho. Oh, sí, dicen que él era el Cristo. Y dicen simplemente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora encontramos en Juan capítulo 8, versículo 30, que los judíos
en los tiempos de Cristo creían en Cristo, sí, creyeron en Jesucristo, pero no le obedecían y no aceptarían su evangelio, no creían lo que él les decía y les decía, ¿por qué mi palabra no haya cabida en vosotros? ¿Por qué procuráis matarme? Y ellos decían que eran descendientes de Abraham y él les dijo, no, descendientes de vuestro padre el diablo sois. Y luego les dijo que todos los que no vendrían al arrepentimiento, aunque creían en Jesucristo, son los hijos de Satanás el diablo, créalo usted o no. Lo puede leer en Juan 8 y versículo 44 y sorpréndase. ¿Por qué no sabe uno lo que dice la Biblia después de todo? Y por tanto, verán, ellos no predicaron el Evangelio de Cristo. Y él dijo que cuando este Evangelio fuera predicado, uno sabría que el fin del mundo estaba cerca. El fin de esta civilización. Cristo vendría a comenzar otro mundo nuevo. Podemos leer eso en el capítulo 24 de Mateo, versículos 21 y 22. Va a haber un tiempo de tribulación como nunca lo hubo en las naciones hasta este tiempo, ni nunca lo será. Y será un tiempo especialmente de tribulación para los Estados Unidos y Gran Bretaña. Será nuestro tiempo de prueba específicamente, pero habrá tribulación sobre el mundo entero, pero especialmente sobre nuestras naciones. Y puedo ver las señales de que se aproxima, puede que sea en 1 o 2 años, en cualquier momento. No quiero decir que va a ser en 1 o 2 años, no estoy fijando fechas, pero digo que el tiempo ya es maduro y que podría venir ya en este tiempo. No sabemos cuándo vendrá, pero vendrá muy prontamente. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Podría ser esto la nube atómica? Porque la Biblia nos dice que todas las ciudades serán arrasadas y eso solo se puede hacer con poder nuclear. Y ahora se nos dice que una guerra nuclear produciría una nube atómica que cubriría la Tierra y los rayos del sol no la podrían penetrar y los que no fueran muertos por la guerra nuclear se morirían de hambre porque no habría comida. Y ese es al tiempo que nos acercamos y es tiempo de despertar. Ya es tiempo de despertar y luego lo siguiente es que verán al Hijo del Hombre Jesucristo viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, viniendo como el Rey de Reyes y Señor de Señores para regir a los Estados Unidos, para regir a Gran Bretaña, para regir a Francia, a Alemania, a la Unión Soviética, a Japón y a China, para regir a todas las naciones. Y nos estamos acercando al final de este tiempo. Ahora no tengo tiempo en un solo programa para entrar en todos estos eventos, pero ¿por qué se encuentra el mundo en la situación que se encuentra? ¿Cómo llegamos a este punto? Quiero enviarles este folleto. Un mundo secuestrado, lo he ofrecido 1 o 2 veces anteriormente, un mundo secuestrado, y explica cómo el mundo llegó a estar en la condición que lo encontramos el día de hoy. Usted nunca ha leído nada como esto, le abrirá los ojos como nunca antes le han sido abiertos y está escrito en lenguaje claro. La Biblia es un libro escrito en cifra. Usted probablemente dirá que no lo puede entender. Y probablemente es así, pero va a entender este folleto, Un mundo secuestrado. Y también quiero enviarle una suscripción gratuita por 1 año a esta maravillosa revista que le he mencionado antes, La Pura Verdad. La circulación es de 8 millones, más grande que cualquier revista en los Estados Unidos, más grande que Time, Newsweek, Cosmopolitan, Ladies Home Journal o cualquier otra revista. Ahora la portada dice, ¿quién detendrá el reloj nuclear? Y aparece una foto del reloj nuclear. Luego
el editorial por mí y luego otro artículo sobre la paz mundial que ya se avecina, porque el mundo va a tener paz. Cristo va a regresar a esta tierra y nos va a traer paz. Una vez que aprendamos nuestras lecciones, vamos a tener problemas como nunca antes hasta que el hombre aprenda la lección. Escuche, hay millones de ustedes que me están escuchando ahora. Sí, la gente oye, la gente escucha, pero no hace caso. Y Dios va a enviar problemas hasta que la gente aprenda la lección y comience a hacer caso. Yo les puedo advertir, y yo sé que la mayoría de ustedes no va a creer hasta que les llegue este tiempo, y entonces se acordarán que el siervo de Dios se los dijo. Ustedes se acordarán. Todo ocurrió tan rápido, dice aquí este artículo, la tragedia. Después que uno tiene una tragedia, la gente dice, ocurrió tan rápido que no me acuerdo. Y luego aquí como tener hijos sanos, y habla de la vida familiar y ese tipo de cosas, así también como de noticias mundiales, y se explica todo según la profecía bíblica para que usted entienda el mundo de hoy. ¿Por qué las iglesias guardan el domingo? La Biblia no le dice a usted que guarde el domingo. ¿Sabía usted eso? Entonces, ¿por qué lo guardan las iglesias? Más vale que lea usted este artículo. Está hermosamente ilustrada la revista a todo color. Aquí se encuentra otro artículo, el plan de una nación para sobrevivir la guerra nuclear. El plan de una nación para sobrevivir la guerra nuclear. Si usted necesita la pura verdad, usted necesita estos artículos. Está hermosamente ilustrada de principio a fin. Y este folleto, no se olvide, un mundo secuestrado. Ahora no hay cargo. Simplemente mande su solicitud a mí, Herbert W. Armstrong, Pasadena, California. Solo Herbert W. Armstrong, Pasadena, California. El código postal es 91123. O pueden llamar a un número gratuito. Marque el 1-800-423-4444. Ahora, de nuevo, 1-800-423-4444. Entonces, hasta la próxima vez. Yo soy Herbert W. Armstrong. Adiós, amigos. For the free literature offered on this program, write Herbert W. Armstrong, Pasadena, California, 91123. In Canada, Box 44, Vancouver, BC.